Bienvenidos al capítulo 3 de INARC Studio. En esta clase aprenderás qué son los costos indirectos, cómo calcularlos de forma real y profesional, y cómo integrarlos correctamente en la elaboración de un presupuesto de obra. Prepárate para llevar tus análisis al siguiente nivel. Costos indirectos. Son gastos que no se ven directamente en una actividad, pero son necesarios. Gastos de administración y dirección, sueldos del arquitecto, ingeniero responsable, supervisor de obra, así como gastos de oficina móvil, papelería y comunicaciones. Seguros de responsabilidad civil, de daños a la obra, de accidentes laborales y garantías contractuales. Impuestos y permisos, tasas municipales, licencias de construcción, permisos ambientales y otros tributos relacionados con la obra. Costos de contingencia, un monto reservado para cubrir imprevistos, cambios en diseño, problemas geotécnicos, variaciones en los precios de materiales. Otros costos relevantes, derechos de propiedad y preparación del terreno, compra o arrendamiento del terreno, desmontes, nivelación, drenaje y servicios preliminares, como agua, luz y drenaje. Honorarios profesionales, pagos a arquitectos, ingenieros estructurales, eléctricos, sanitarios y otros especialistas que diseñan y supervisan la obra. Financiamiento, intereses de préstamos o créditos utilizados para financiar la obra, en caso de que se requiera. Administración y dirección. Conclusión. Los costos de construcción son la base de cualquier proyecto, ya que sin un correcto análisis de costos, no es posible planear, ejecutar ni controlar una obra de manera eficiente. En pocas palabras, si no conoces tus costos, no puedes controlar tu obra. Ahora veamos, ¿qué es un presupuesto de obra? Un presupuesto de obra de construcción es un documento técnico-económico que estima de forma anticipada y detallada el costo total requerido para ejecutar un proyecto de construcción, edificación, obra civil, infraestructura, etc. Se basa en los planos, especificaciones técnicas, normas aplicables y condiciones del sitio, con el objetivo de planificar, controlar y gestionar los recursos financieros durante todo el ciclo de la obra. Incluye tanto los gastos directos de ejecución como los indirectos, imprevistos, utilidad del contratista y cargos adicionales, como impuestos o financiamiento. Sirve para base de licitaciones, contratación, control de costos y toma de decisiones, permitiendo anticipar riesgos financieros y asegurar la viabilidad del proyecto. El presupuesto de obra de construcción se forma a través de un proceso sistemático, técnico y económico que permite estimar de manera precisa y anticipada el costo total de ejecutar el proyecto. Se elabora principalmente con el sistema de precios unitarios, que es el más utilizado en México y en muchos países de Latinoamérica, ya que permite flexibilidad durante la ejecución, mediciones reales y pagos por concepto terminado. A continuación, te explico profesionalmente cómo se forma un presupuesto paso a paso. 1. Análisis preliminar del proyecto. Fase de inmersión. Revisar y comprender toda la documentación base, planos arquitectónicos, estructurales, de instalaciones, especificaciones técnicas, memorias descriptivas y normas aplicables. Realizar una visita de campo, estudio del sitio, para identificar condiciones del terreno, accesos, disponibilidad de servicios, restricciones urbanas, topografía, climatología, etc. Definir claramente el alcance del proyecto, qué se incluye y qué no, para evitar omisiones o controversias posteriores. Identificar riesgos y condiciones contractuales. 2. Estructuración del presupuesto. Dividir la obra en capítulos o rubros lógicos,
siguiendo el orden natural de ejecución. Ejemplos comunes: preliminares, limpieza, campamento, instalaciones provisionales, movimiento de tierras y cimentación, estructura, concreto, acero, etc., albañilería y muros, acabados, pisos, muros, techos, pintura, instalaciones, hidráulicas, sanitarias, eléctricas, especiales, obra exterior y urbanización. Dentro de cada partida se crean partidas o conceptos de trabajo. Ejemplo, cimbrado y desimbrado de losa de concreto armado. 3. Cuantificación o metrado. Cómputo de cantidades. Extraer de los planos las cantidades exactas de cada partida. Unidad de medida según corresponda. Metro cúbico, excavación, concreto, metro cuadrado, acabados, albañilería, metro lineal, tuberías, kilogramo, acero, pieza, etc. Este paso es crítico. Un metrado inexacto genera errores graves en el presupuesto final. Se recomienda usar software especializado o Excel avanzado para mayor precisión. 4. Elaboración de análisis de precios unitarios. Este es el corazón del presupuesto. Para cada partida se calcula el precio unitario desglosando sus componentes. Costo directo, casi el 70 a 80% aproximado del total. Materiales, cantidad requerida, más desperdicios o mermas, más flete, más almacenamiento, más maniobras. Se cotizan con proveedores actualizados. Mano de obra, rendimiento, cantidad de trabajo por jornalero o cuadrilla por día. Salario real, incluye prestaciones, IMSS, Infonavit, etc. Equipo y maquinaria. Costo horario, depreciación, combustible, mantenimiento, operador. Se calcula para equipos mayores, excavadora, grúa, etc. Herramientas menores y consumibles. Sobrecostos o componentes indirectos, que se aplican generalmente como porcentaje sobre los costos directos. Costos indirectos, gastos generales. De campo, oficina de obra, vigilancia, servicios temporales, transporte. De administración central, sueldos de personal directivo, seguros, trámites. Suelen oscilar entre 10 y 18% dependiendo de la duración y complejidad de la obra. Imprevistos o contingencias. Reserva para riesgos, generalmente 5 a 10%. Financiamiento. Intereses por capital de trabajo, si la obra se financia con recursos propios o créditos. Utilidad. Margen de beneficio del contratista. Normalmente 10 a 20%, según riesgo y mercado. Impuestos. IVA 16% en México y otros cargos adicionales, ISR, etc. El precio unitario final es igual al costo directo, más costos indirectos, más financiamiento, más utilidad, más cargos adicionales. 5. Integración y resúmenes del presupuesto. Multiplicar cantidad, metrado, por precio unitario igual a importe parcial por partida. Sumar todos los importes parciales, subtotal de costos directos. Aplicar porcentajes de indirectos, imprevistos, utilidad, etc. Obtener el costo total de la obra, incluyendo IVA. 6. Revisión, validación y ajustes finales. Comparar con obras similares o bases de datos de precios, como las de la CMIC, bancos de precios locales o software como S10, Presto o Revit más Navisworks para BIM, o plataformas como Opus o Foco Costos. Actualizar precios con cotizaciones recientes. La inflación y ubicación geográfica influyen mucho. Revisar coherencia entre metrados y APU. Incluir cronograma de desembolsos o flujo de efectivo y condiciones de pago. Emitir el documento final con portada, índices, desglose detallado y resúmenes. Herramientas recomendadas. Software, Excel avanzado, S10, costos y presupuestos, Presto, Revit más Navisworks para BIM, o plataformas como Opus o Foco Costos. Bases de datos. Precios unitarios actualizados de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CMIC, o catálogos locales.
Un presupuesto bien formado debe ser realista, transparente y actualizado. Sirve no solo para cotizar, sino también para el control de costos durante la ejecución, comparando presupuesto versus real. ¿Cómo sacamos nuestros indirectos de obra? Bueno, generalmente para las medianas y grandes empresas constructoras se basan en el historial de años pasados. Es decir, cuánto construyeron en un año anterior, y en base a ese historial determinan cuánto gastaron a lo largo de ese año. Esos gastos los aplican para el nuevo año. Con esos gastos obtienen los indirectos para el año en curso, es decir, sacan un indirecto general para todo el año en curso. Ya conforme avance el año y las obras, van ajustando ese indirecto. Para el ejemplo de nosotros, vamos a suponer que tenemos una obra, una sola obra. Vamos a aplicar los indirectos para esa obra, es decir, todos nuestros gastos que hagamos en este ejemplo van a ser directamente el 100% para esa obra. Bueno, si sabemos que nuestro inicio de obra es el 13 de abril de 2026 y la fecha de terminación es el 28 de mayo de 2026, aproximadamente un mes y medio, porque es una obra pequeña, tenemos que los días totales de construcción van a ser 46 días. En el siguiente renglón tenemos el porcentaje que representa los gastos totales de oficina. Es decir, para este ejemplo que estamos considerando que todos los gastos van a ir directamente a esa obra en particular, suponiendo solo tenemos en curso esa obra y ni una otra más, pues es el 100%. Todo lo que gastemos a lo largo de esa obra se le van a cargar al 100% del total de los gastos. Si nosotros a la vez, supongamos que es muy difícil que suceda, pero vamos a suponer que sí fuera, que tenemos 3 obras a la vez que van a durar lo mismo y que vamos a gastar lo mismo en cada obra, en esta casilla, o los gastos de oficina para cada obra, serían 33.34% cerrando números. Pero como estamos suponiendo para este ejemplo que es el 100% de los gastos van directamente a esa obra que estamos construyendo, va a ser el 100%. Ilustremos cómo sacamos los indirectos con esta tabla de Excel. Primero tenemos en el encabezado Descripción. En la descripción aparece la descripción de todos los que intervienen en nuestros costos indirectos. Es decir, por ejemplo, personal directivo, director general o el dueño del proyecto, personal técnico, por ejemplo, los residentes, los topógrafos, el mayordomo sobreestante, personal administrativo, el contador, los veladores en obra, depreciación y mantenimiento y renta, por ejemplo, la gasolina de los vehículos, la depreciación de vehículos en caso de tenerlos, la construcción de la bodega al inicio, fletes y acarreos, por ejemplo, si vamos a rentar una retroexcavadora, nos van a cobrar la renta, ya sea por semana, por día o por hora. Y aparte va dentro de ello el flete de acarreo de llevarlo y traerlo a la obra. Si vamos a rentar plantas eléctricas porque la corriente eléctrica no existe ahí en nuestra obra, gastos de oficina, papelería, teléfono, copias, luz consumida en nuestra oficina, gastos de concurso. Si mandamos a hacer nuestro presupuesto, tenemos que pagar por ello. Servicios, total de servicios, trabajos previos y auxiliares, seguros y fianzas. Por ejemplo, en este caso, vamos a considerar primas por fianza de 5,000 pesos. Y esta tabla la adecuamos de acuerdo a nuestra circunstancia y de acuerdo al tamaño de nuestra constructora o negocio. Bueno, nuestra siguiente columna es el porcentaje de participación de oficina central. Como ya habíamos dicho, todos los gastos son 100%, pues en esta columna está relacionada con el 100% de la fila que ya habíamos explicado.
Si fueran varias obras a la vez, obtendríamos el porcentaje de gastos para cada una de las obras y a esta obra en particular le aplicaríamos ese porcentaje. En este caso es el 100%. La siguiente columna es el importe por periodo para oficina central. Igual, lo mismo, o sea, como corresponde el 100%, pues lo mismo que vamos a gastar al mes es lo que le corresponde de gastos para la oficina central en ese periodo. Es 14,000 pesos. Si vuelvo a repetir, si fuera aquí varias obras a la vez, se multiplicaría por el porcentaje que aparece en esta columna. En este caso es el 100%, porque todos los gastos van a esa obra, son 14,000 pesos. La siguiente columna son los meses que nos representa el periodo que va a durar nuestra obra. Lo que hacemos es, de acuerdo a esos 46 días, cuántos meses representan para nuestra obra, para sacar este valor. Es decir, para poderlo sacar nosotros tenemos que dividir 46 días entre la división de 365 entre 12 meses. Hacemos la operación de 365 entre 12, lo que nos da dividimos 46 entre ese resultado y nos da los meses que corresponden a nuestra obra. En este caso nos da 1.512. Entonces la siguiente columna es importe total para oficina central, que va a ser el valor que habíamos obtenido por mes por el número de meses que vamos a estar trabajando y nos da el total de 21,172 en este caso, que es lo que pagaríamos al director general, o si somos nosotros los que estamos como director general, pues es lo que nos pagaríamos de sueldo a lo largo de nuestro periodo de obra, 21,172. Estas mismas operaciones las vamos a aplicar para todos los casos. Ahorita vamos a ver unas excepciones que haremos cuando hacemos un pago único. ¿Cómo le hacemos para obtener este valor? Bueno, seguimos. Vamos a personal técnico. En esta obra vamos a suponer que ocupamos un residente de obra que al mes le vamos a pagar 12,000 pesos. A lo largo de la obra le vamos a pagar 18,147, que viene siendo los 12,000 pesos por 1.5123 nos da el valor de 18,147. Vamos a pagar un topógrafo. Supongamos que ese topógrafo no va a estar de planta en nuestra obra, sino que va a ir una vez porque así se ocupa al principio para sacar niveles de terreno, para sacar trazos, etc. Nomás lo ocupamos una vez, no lo ocupamos de tiempo completo. Entonces le vamos a pagar por visita. Supongamos que nosotros le vamos a pagar por la visita 2,000 pesos. Lo que tenemos que hacer que estos 2,000 pesos lo dividimos entre 1.501, que es lo que va a durar nuestra obra, y nos da un valor de 1,323 pesos. Entonces, como yo tengo 1.5123 de factor de mes, lo multiplico por 1,323 y me da los 2,000 pesos que yo le voy a pagar por esa visita y que es lo que me va a costar por toda la obra el topógrafo. Ese es el caso especial que yo les comentaba. Cuando vamos a hacer un pago único, vamos a hacer lo mismo para los demás en caso de que se presente. El siguiente sería sobreestante o mayordomo. En algunas partes le llaman sobreestantes, en otros mayordomos. Consideramos que le vamos a pagar 14,000 pesos por mes. A lo largo de la obra, nosotros vamos a pagar 21,172. Nos vamos a personal administrativo. Supongamos que nada más como es una obra pequeña y somos una empresa constructora no tan grande, vamos a pagar un contador. No que esté de planta con nosotros, sino que nos lleve la contabilidad por fuera de nuestro negocio. Entonces, 2,650 nos va a cobrar por mes, para que nos dé un total de 4,000 pesos por toda la obra, por todo lo que dure la obra. Los 46 días, entonces necesitamos dividir 4,000 entre el factor de mes, y nos da 2,650 para que nos pueda dar los 4,000 pesos de toda la obra. El siguiente sería el velador. Si tenemos un velador en obra, nosotros les pagamos por mes 8,000 pesos. Por todo lo que dure la obra van a ser 12,000 pesos aproximadamente. Siguiente, depreciación, mantenimiento y renta. Aquí aparecerá, por ejemplo, el vehículo que usamos para la obra. Si es vehículo que nosotros prestamos a algún residente o algún encargado, en este renglón debemos de sumar la depreciación del vehículo, los mantenimientos que se le hagan y la gasolina que gastemos. Supongamos que cada quien trae su vehículo y que nada más le vamos a pagar su gasolina.
En este renglón aparecerá la gasolina que le damos por mes para que se pueda mover de obra a oficina o a otros lugares. Vamos a suponer que hay alguien de oficina que ocupa gasolina. Le ponemos aquí 3,000 pesos por mes. Y hay alguien de obra, por ejemplo, el residente, que mueve su vehículo y le damos un total de 3,000 pesos por mes. Ya el gasto total de la obra serían 4,536 para el de oficina y 4,536 para el de obra, aproximadamente. Fletes y acarreos. En fletes y acarreos, supongamos que rentamos una retroexcavadora para hacer excavaciones o algunos movimientos que necesitamos en la obra y que nada más la ocupamos una semana. Bueno, sacamos lo que nos cobra en esa semana, más el flete de llevarla y retirarla de la obra. Sacamos el total y supongamos que nos dé el total de 21,573. Pero nosotros necesitamos distribuir ese gasto entre el número de días o el número de meses que dura nuestra obra. Lo que hacemos es obtenemos este valor, 14,285, que corresponde a un gasto mensual que ya sabemos cómo hacerlo desde el gasto total de ese concepto, entre el factor de meses para nuestro periodo de obra, que es 1.5123. Nos da un valor de 14,266, que ahora sí multiplicando 14,266 por 1.51, nos da el gasto total que vamos a tener por el flete y la renta de nuestra maquinaria a lo largo de los 46 días. Muy bien, ahora vamos a suponer que rentamos una planta de luz porque no tenemos energía eléctrica cerca de donde estamos trabajando, que nos va a costar el total de 4,500 pesos aproximadamente a lo largo de toda nuestra obra. Pues ahora sí nos vamos para atrás. 4,537 entre 1.51 nos da un valor de 3,000 pesos cerrados. Entonces ahora sí, 3,000 pesos cerrados por 1.52 nos da un valor de 4,537 pesos. En cada uno de los conceptos que vamos analizando, al final hay una suma de todo lo que vamos obteniendo. Por ejemplo, para mantenimiento, aquí tenemos la suma de oficina, aquí tenemos la suma de obra. De personal administrativo tenemos la suma de oficina y la suma de obra. Al final vamos a sumar todo. Bueno, seguimos con gastos de oficina. Bueno, aquí tenemos lo que es papelería, copias, teléfono en caso de usar los duplicados, el pago de la luz de nuestra oficina, gastos de concurso o ya sea creación del presupuesto. Muchas veces no hacemos nosotros el presupuesto, sino que lo mandamos a hacer con alguien más. Y aquí vamos a poner nuestro gasto que vamos a hacer. Vamos a suponer que nos cobra 10,000 pesos por crear el presupuesto. Esos 10,000 pesos lo dividimos entre el factor de mes, vamos a llamarle 1.51, y nos da 6,622, que es lo que vamos a colocar en esta columna. 6,622 por 1.51 nos da los 10,014.64. Siguientes, servicios, vamos a considerar que contratamos el laboratorio y que nomás va a hacer una visita y esa visita nos va a costar 2,500 pesos. Bueno, aquí colocamos el valor que nos debe dar para multiplicarlo por el factor de mes, nos va a dar los 2,500 pesos. Trabajos previos y auxiliares, sabemos que al final de nuestra obra tenemos que desmontar nuestra bodega. Bueno, ocupamos un ayudante y un oficial para hacer todo nuestro desmontaje. Entonces tenemos que entre la suma de oficial y ayudante, una semana son 10,000 pesos. Entonces sacamos lo que le corresponde por mes de acuerdo a nuestro factor de mes y nos da 7,000 pesos. 7,000 pesos con nuestro factor de mes nos da, ya cerrando números, serán 10,586. Seguros y fianzas. Aquí tenemos primas por seguro y fianzas. Las fianzas muchas veces nos las exigen nuestro cliente, aunque sea obra pequeña y obra grande. En este caso vamos a suponer que sean 7,500 pesos el total de nuestro pago de fianzas por el largo de nuestra obra. Regresamos para atrás, como es un único pago, y sacamos 5,000 pesos. 5,000 por nuestro factor de mes nos da los 7,561 pesos. Bueno, una vez teniendo lleno nuestra tabla con todos los subtotales de cada concepto de indirectos, hacemos un resumen de gastos, honorarios y sueldos y prestaciones de oficina son 25,180,
y de campo 53.419, cerrando números. Si nos vamos a nuestro resumen, tenemos que efectivamente son 25.180 de oficina y 53.419 de obra. Igual para cada uno de estos renglones. Depreciación, mantenimiento y rentas, para oficina 4.536, para campo 10.536. Fletes y acarreos 26.836 para campo. Gastos de oficina para oficina 13.039, para campo 2.117. Servicios para campo 2.501. Trabajos previos y auxiliares para campo 10.586. Seguros y fianzas para campo 7.561. La suma de los gastos de indirectos para oficina son 41.756, que es la suma de todos estos renglones. La suma para campo son 113.591.09, que es la suma de todos estos renglones. Y ahora sí, los resúmenes de indirectos. Costo directo de la obra es el costo que ya teníamos en nuestro presupuesto original a costo directo, que son 800,000 pesos. Los gastos de indirectos de oficina central son 42.756. Los gastos de indirectos de obra son 113.590. Para sacar nuestro porcentaje de indirectos de obra, sería los gastos de indirectos de obra entre el costo directo de la obra, nos da 14.20. Para sacar el porcentaje de indirectos de oficina, será igual a gastos de indirectos de oficina central entre costo directo, nos da 5.34%. La suma de ambos porcentajes, porcentaje de indirectos de obra más porcentaje de indirectos de oficina, nos da el porcentaje indirecto total de la obra, 19.54. Este es nuestro costo indirecto que le aplicaríamos a nuestra obra, el costo directo que tenemos, más el 19.54% sería nuestro costo a nivel de indirectos. Faltaría agregar todavía utilidad y faltaría agregar también todavía financiamiento en caso de que haya ese financiamiento. Pero la utilidad definitivamente sí la tenemos que agregar, que es la ganancia que vamos a tener al final de nuestra obra. Más adelante veremos cada uno de ellos, financiamiento y utilidad, así como también nos falta aplicar los impuestos sobre la mano de obra. Por ejemplo, aquí en México sería el IMSS, el ISR, etc. Todos los impuestos que intervengan de mano de obra. Los veremos más adelante. Ahorita por lo pronto lo dejamos hasta este nivel. ¿Cómo elaborar un presupuesto de construcción? En una hoja de cálculo de Excel, Neodata o Opus o cualquier otro sistema de precios unitarios, elaboraremos un documento que contenga el título de la obra que se está presupuestando, la dirección del lugar en que se va a realizar la obra. Incluiremos en una tabla las columnas con los siguientes encabezados: partida, concepto, unidades de medida, cantidad, precio unitario e importe. En la columna que corresponde a partida, escribiremos lo que se llevará a cabo en la construcción: preliminares, terracerías, cimentación, estructuras, instalaciones hidráulicas, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, albañilería, acabados, cancelería, carpintería, herrería, muebles sanitarios, obras exteriores, pintura, limpiezas. En el apartado de concepto, explicaremos detalladamente lo que se hará en cada partida, desde lo más básico hasta lo más específico. Por ejemplo, en una partida de estructura, uno de los conceptos podría ser el siguiente: construcción de losa de concreto armado de 12 centímetros de espesor a base de concreto F'C igual a 200 kilogramos por centímetro cuadrado. Armado con varilla del número 3 cada 20 centímetros, ambos lados con bastones del número 3 cada 20 o 40 centímetros, como lo indique el proyecto en las áreas de losas. Recuerda que dependiendo del tamaño de tu obra, cada partida puede ser solo un concepto o decenas de los mismos. En la columna unidad de medida,
especificaremos precisamente cómo llevaremos a cabo la medición del elemento constructivo de cada concepto. Puede ser en metros lineales, metros cuadrados o metros cúbicos. O bien, si se trata de la adquisición de un elemento prefabricado, lo manejaremos como pieza. En la columna de cantidad, deberemos especificar los metros cuadrados o cúbicos o las piezas consideradas para cada concepto. En la sección de precio unitario, colocaremos el costo del material sumado a la mano de obra por cada metro o bien el costo de la pieza o piezas que debemos adquirir de cierto elemento. Por último, tenemos el importe. Aquí colocaremos el resultado de la siguiente multiplicación: la cantidad de metros o piezas especificadas en la casilla de cantidad por la cantidad de dinero especificada en la casilla de precio unitario. Por último, añadiremos una fila del total de cada partida, y se sumarán todos los datos correspondientes para obtener un total por sección. Finalizamos la tabla con la sumatoria de todas las partidas y la cifra que resulte será el presupuesto que se va a ocupar para todo el proyecto. Recuerda que llevar a cabo este presupuesto de obra te permitirá planificar y controlar los gastos del proyecto para evitar que falte o sobre material, pero sobre todo te dará la seguridad de no estar gastando mucho más dinero del necesario. Hasta este punto ya conoces qué son los costos directos, los costos indirectos y cómo elaborar un presupuesto. Por hoy terminamos, nos vemos en el siguiente capítulo.